A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz. Buenas noches, amigos, amigas. Un nuevo programa de A la luz de Krishnamurti. ¿Qué tal, Juli? Muy bien, muchas gracias. Buenas noches. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Muy bien. Bueno, un nuevo programa de A la luz de Krishnamurti que nuevamente tocará un tema que quizás hace un par de años tuvo bastante desarrollo, pero que, como diría Mirta Legrand, como el público se renueva, lo vamos a volver a tocar. Y más allá del chascarrillo, creo que este tema, que es el de nuestras percepciones, permite renovar permanentemente su observación, porque justamente la dinámica propia de nuestra vida, desde la naturaleza psicológica del ser humano, le va dando matices distintos, distintas complejidades, mayores profundizaciones, retrocesos, avances. Y en particular, hablando de retrocesos y avances, hablando de las percepciones, creo que una de las percepciones más engañosas que tenemos es creer que uno llegó a algún punto donde va a depositar su alma como una especie de playa en la que descansa y desde la cual va a vivir en paz y en armonía. Y la vida va demostrando que cuando uno tiene esa percepción es cuando más sorpresas le da la existencia, porque hay un punto central del discurso que no se trata con la suficiente profundidad, que es la dinámica de la existencia. Siempre las circunstancias cambian y paralelamente que las circunstancias cambian, el ser humano tiende a estabilizarse en algo fijo, porque la necesidad de seguridad nos lleva a buscar algún parámetro estable que nos dé una referencia desde la cual programar. Y nuestras percepciones, y me gusta la palabra nuestra porque siempre trato de incluirme en particular, yo creo que aún más, siempre de algún modo hablamos de nosotros, en el sentido de que cuando tocamos estos temas, nuestra vida personal, nuestras experiencias van tiñendo la opinión, la perspectiva, el análisis, el punto de vista. Así que creo que nuestras percepciones, para hacer una pequeña introducción y darle la palabra tanto a Juliana como a Pablo, son ni más ni menos que el modo que tenemos de enfrentar la vida, porque actuamos de acuerdo a lo que previamente percibimos. No podemos actuar sin percepciones, y la paradoja está en que la mayoría de nuestras percepciones no coinciden con la realidad objetiva, se vinculan a nuestro mundo interior, y ese mundo interior es muchas veces insondable y en muchos casos dirigido desde el inconsciente, lo que hace que tengamos conductas que se catapultan más allá de la explicación que le podamos dar a posteriori. Bueno, no sé quién quiere empezar a desarrollar el tema. Les quiero aclarar que Raúl Carrere ha hecho una muy buena edición sintética de la perspectiva de Krishnamurti, y Edith Gross nos leerá algo que ha grabado sobre el tema, pero eso lo haremos más tarde. Cuando uno se mira en un espejo y se ve despeinado, ¿uno peina el espejo o se peina uno mismo?
Creo que esa es una linda imagen de dónde partir, que tiene que ver con la percepción, porque es lo que veo en la imagen y también a mí me gusta atravesar la idea del espejo. Casi siempre se habla del espejo que es el que me muestra lo que soy, ese otro que me está mostrando realmente lo que yo siento, la ley del espejo, la tan nombrada dentro de la espiritualidad ley del espejo. Y en pocas ocasiones la conversación avanza a profundizar adentro de lo que se está reflejando. Muchas veces la mirada se queda en el reflejo, solamente en lo que vemos. Y en este caso, en este programa, estamos queriendo hablar de lo que percibimos. Y tanto eso que se ve como lo que se percibe está tan teñido de lo que se es, que cuando me veo despeinada al espejo más vale ir a revisar dónde tengo que buscar un peine, revisar cuál es el motivo de estar despeinado, buscar qué es lo que falta atender. Hay una secuencia que se da en la decisión de reflexionar sobre la percepción que es muy profunda desde mi punto de vista. Así que la invitación es a buscar dentro, porque la percepción a mí se me parece mucho un síntoma. Obviamente no estoy diciendo que sean cosas iguales. Estoy hablando de que es un indicador de... Yo percibo el mundo como estoy siendo adentro también. Y también pasa que cuando ocurren eventos en la existencia, la percepción que tengo no solo está indicando lo que soy, sino también está indicando lo que yo quiero a nivel de proyección, de pretensión, de expectativa. Entonces es a donde va mi búsqueda, no solo de mi mirada sobre las cuestiones, sino de expectativas. Porque creo que la percepción también está muy tocada. Está capturando el ruido del papelito, el micrófono. Creo que la percepción está también tocando lo que yo espero. No solo lo que percibo, sino lo que me gustaría que fuera. No sé si estoy logrando diferenciarlo. Tanto lo que percibo como lo que quisiera que sea lo percibido. Está muy, para mí muy... Pero a veces está muy asociado. Muy asociado, muy asociado. Inclusive a veces es lo mismo. Por eso lo distingo, porque muchas veces... O sea, empecé esta intervención diciendo que lo que percibo está teñido de lo que soy. Pero también considero que cuando voy a reflexionar en profundidad, lo que percibo también está completamente teñido de lo que espero que sea. Entonces tiene varias caras para investigar. Es medio un círculo vicioso, porque a su vez, por lo que soy, hay distintas cosas que me van a hacer percibir estímulos o interacciones y otras que no, y encima me van a disparar cosas, como por ejemplo un trauma. Si yo tengo un trauma, el mismo acontecimiento a mí me dispara una serie de cosas post percepción que al que está al lado no necesariamente. No le hace nada, claro. Entonces es intrincado, porque a través de los sentidos nos llega información de lo que ocurre, pero a su vez por lo que nos pasó, por las marcas que tenemos o por cómo estamos cableados, eso va a disparar cosas que va a hacer que yo vea o analice o piense de una determinada manera. Entonces, este es un tema que es un poco confuso, porque cuando hablamos de la percepción, ¿hablamos exclusivamente de los sentidos o hablamos de otra cosa más?
seguramente hablamos de muchas otras cosas más. Porque percibimos con todo el ser. Nuestro centro psicológico se nutre de muchas cosas, entre otras, por ejemplo, de nuestra memoria. Y la memoria a la vez se nutre o se construye a partir de ideas que yo tengo. Esas ideas que dieron lugar a la memoria, por otro lado, fueron preconstituidas en base a valores que mamé arbitrariamente o no, pero que tengo. El movimiento parece exacerbarse en sí mismo. Claro. Una cosa dispara otra y a su vez esa otra puede disparar otra en otro sentido, que puede ser el sentido en el que venía el primer estímulo, ¿no? Digamos, es como un movimiento que se exacerba. Sí, es una mamusca que vas permanentemente sacándole las capas. Y que dependiendo de lo que ocurra, se puede hasta acelerar esa exacerbación. Cuando observamos, por ejemplo, nuestros recuerdos y en particular el sentimiento que algunos recuerdos nos generan, comprendemos el alcance de nuestra subjetividad. En mi caso particular, he visto cómo sucesos que yo calificaba por X razón como negativos y grises en cuanto al teñido que le daba anímicamente, luego fueron resignificados a partir de ver cosas que nunca había visto. Y los hechos que antes eran grises, de repente se convirtieron en blanco. Entonces, eso te invita a reflexionar sobre esta pregunta: ¿qué son los hechos? Cuando Krishnamurti habla de los hechos, ¿no? Y yo me pregunto, ¿de qué manera nosotros podemos realmente separar, en un sentido estricto, los hechos de nuestro acontecer psicológico? ¿O lo que ocurre siempre es una mezcla de hechos y valores y puntos de vista y criterios? A ver, está buena la pregunta porque yo creo que son dos cosas distintas, pero que lo que las produce no necesariamente son distintas. Es decir, por ejemplo, si estamos acá teniendo esta charla, es fácil decir que acá hay un acontecimiento desarrollándose, ¿no? Ahora, las cualidades de este acontecimiento están dadas por la historia de cada uno, por cómo es cada uno, por la forma de hablar, por las cosas que uno prioriza, por el estado anímico en el que estamos ahora cada uno, que es distinto al que estábamos la semana pasada. Pero bueno, la cosa corpórea, concreta, como lo material, dices. Claro, que es lo que se puede llegar a considerar el acontecimiento, ocurre independientemente de la incidencia que eso tenga en nosotros. Ahora, pero fue preformateado el acontecimiento con nuestra historia. Ahora, yo pongo en duda que el acontecimiento ocurre independientemente de nosotros, porque ¿qué es lo que ocurre? No, yo estoy diciendo que justamente ocurre por nosotros. Mal, claro, porque nosotros ahora estamos hablando de determinada manera, sí, y cada uno está abordando el tema con respecto a lo que uno es, su historia, su estado anímico, sí, lo que venga arrastrando, lo que lleve en la mochila. Entonces, se dio de determinada manera, se está dando esta charla de determinada manera por nuestro pasado, por nuestra mochila. Si sacan alguno de los tres y ponen a otra persona, el acontecimiento va a cambiar y se va a tintar con la mochila del anterior. Pero ahora, una cosa es lo material, como vos decías, Juli, que
no sé siquiera si sirve de algo hacer una distinción, pero de todas maneras lo material también arrastra historia. Y puede ser que lo que cada uno trae tenga que ver solamente con la mochila arrastrada, o puede ser que puede llegar a pasar que sea solo lo que se es en presente. ¿Se trae la mochila siempre o se puede llegar a un estado en el que solamente se esté experimentando presente? Bueno, hemos dicho en alguna ocasión que el pasado opera en el presente, que es al único pasado al cual podemos aspirar es al que opera en el presente, porque después lo que ocurrió. Es una buena pregunta la que te haces, digamos. Está bueno hacerse la pregunta porque, bueno, invita a cuestionar si solamente hay pasado operando en el presente y nada más. Porque es que no recuerdo que hay ocasiones en las que hemos vuelto a dar programas, o hay ocasiones en las que uno de los tres no está, por ejemplo, y el que está en otro espacio lo ve desde la imagen o lo escucha por la radio, y ahí se percibe un poco más todavía la percepción distinta que tenemos cada uno, cómo percibe. O que estemos en el programa y después lo volvamos a ver y tengamos otro impacto de lo que fue el programa. Entonces, ahí es donde digo hasta dónde es la mochila y hasta dónde puede llegar a pasar que en realidad estemos solo experimentando un instante. Entonces, ¿de qué depende? No sé si te termino de comprender la pregunta. Cuando tú dices que lo que en realidad estamos percibiendo, que el hecho depende de lo que cada uno trae, yo me pregunto si necesariamente implica todo lo que traemos, porque tú empezaste hablando de que hay trauma, de que hay huella y que todo eso determina la manera de percibir. Lo que está operando, yo no creo que todo mi pasado esté operando en este momento. Hay cosas que sí, pero también puede ser que haya cosas que no, la verdad no lo sé, pero me inclinaría a pensar que no es el 100% de mi pasado lo que está operando en el presente, pero hay una parte que sí, porque yo tengo una forma de hablar, una manera de gesticular, algo de mi pasado en el presente está operando. Sí, de hecho, si lo hacemos más quirúrgicamente, en un momento aprendimos a hablar y eso es por memoria, eso es algo que aprendimos en un momento y que lo aplicamos en presente todo el tiempo, ¿no? Claro, y lo mismo ocurre con otras cosas, porque si yo estoy en mi casa con mi perro tiene una, pongámosle entre muchas comillas, personalidad, una manera de ser, sí, que hace que yo recuerde y que yo reconozca. Entonces, lo que yo quería decir al principio es que los acontecimientos no sé qué tan imparciales puedan llegar a ser, porque está dado por todos los actores, que pueden ser personas, pueden ser animales, pueden ser plantas o pueden ser cosas inanimadas. Sí, la silla en la que yo estoy me hace sentir de una determinada manera y eso va a impactar en cómo yo esté hablando o moviéndome ante la cámara. No es lo mismo que yo esté con un micrófono adelante que esté en mi casa hablando con nada enfrente. Es un tema resbaladizo, porque ¿qué es un acontecimiento? Es un tema... Yo me quería detener en esto que vos dijiste hace un par de minutos sobre la pregunta que te hacías de si toda la historia influía en cada cosa que te iba ocurriendo. Yo creo que lo que ocurre es que funciona como un buscador. Es decir, la mente tiene la cualidad de, depende del tema que se esté tocando, sacar un libro distinto de la biblioteca y aplicarlo a esa circunstancia, con la rapidez propia de la mente. Entonces, si yo voy a la casa de mi tía, que hace 20 años que no la veo, seguramente se va a disparar un libro en el cual se narra la relación que tenía mi tía con mi madre, y esa pelea que tuvo, que hizo que yo pensara que mi tía era de determinada manera, buena o mala, no importa, pero que yo pensara eso. Entonces veo a mi tía, y a mi tía la veo
con el color de ese libro que automáticamente mi buscador encontró y que me dio letra para ver a mi tía de esa manera, con la sutileza que en general es inconsciente, que no me doy cuenta que yo veo a mi tía por lo que ocurrió en la relación con mi madre. Yo veo a mi tía teóricamente y objetivamente. Entonces, a partir de ese autoengaño, lo veo como una roca ese hecho. Es decir, veo la relación con mi tía como algo macizo, algo inmodificable. Y justamente la vida es plasticidad, y por ser plástica es cambiable. Y ahí está un poco el meollo de la cuestión vinculado a nuestros enquistamientos, porque tendemos a imaginar, como dije al comienzo, una inmutabilidad de lo que es naturalmente mutable. Además, ¿no? la mente tiene una peligrosa manera de hacer asociaciones, porque así como tú hablas de visitar a la tía y que la visita a la tía dispara el recuerdo de la tía, también puede estar alojado en la memoria que las personas de tal característica o edad parecidas a la tía no te despiertan ese tipo de recuerdos. Y estás encontrándote con otra mujer en otra escena, en otro tiempo, que ni siquiera es tu tía, pero la mente sí te lleva a la misma reacción, porque te conecta la situación. Así que puedes reaccionar como hubieses reaccionado con la tía o dándote miedo por una cosa que asocias. La mente reacciona de maneras muy particulares porque es... Sí, pero a mí me parece que siempre tiene un eje, y es la necesidad de estabilidad y de cierta permanencia. ¿Como un instinto de supervivencia, dices? Hay algo de eso animal que se ha hecho muy sutil a partir del pensamiento humano. Sí. Bueno, vamos a escuchar el primer audio que nos grabó Edith Gross, que como ya dije está editado por Raúl, con su conocimiento profundo de la enseñanza, y luego de ese primer audio retomamos el diálogo para ver qué reflexiones nos genera ese texto. Sebastián, gracias. El tema de la percepción es absolutamente central en la enseñanza de Krishnamurti. Para él, prácticamente todos los conflictos humanos nacen de una percepción distorsionada de la realidad. Veamos. 1. Percepción condicionada. Krishnamurti sostiene que lo que solemos llamar ver no es ver realmente. Percibimos a través de filtros, memoria, experiencias pasadas, creencias, lenguaje. Es decir, no vemos lo que es, sino lo que pensamos sobre lo que es. Un ejemplo simple. ¿Ves a una persona con la que tuviste un conflicto? ¿La estás viendo ahora o estás viendo el recuerdo de ese conflicto? Para Krishnamurti eso no es percepción, es reconocimiento. 2. Ver sin el observador. Uno de sus puntos más radicales, el observador es lo observado. Esto significa que no hay una separación real entre quien percibe y lo percibido. El yo que mira está hecho de recuerdos, y esos recuerdos son los que deforman la percepción. Cuando esa división desaparece, hay una percepción directa, sin distorsión. 3. Percepción directa o insight. Krishnamurti habla de una percepción inmediata que no pasa por el pensamiento. A esto a veces se lo llama insight. No es análisis ni razonamiento, es una comprensión instantánea. Por ejemplo, ver claramente que el enojo genera sufrimiento, no como idea, sino como hecho vivido. Esa percepción misma produce un cambio, sin esfuerzo. 4. El tiempo psicológico como obstáculo. Para él, el pensamiento siempre opera en el tiempo, del pasado al futuro, pero la percepción real ocurre en el presente. Cuando percibís desde el pasado, usando la memoria, no estás en contacto con lo que está ocurriendo ahora. 5. Atención y percepción. La percepción pura requiere atención total. No es concentración que implica esfuerzo y exclusión, sino una atención abierta, sin elección.
A esto lo llama a veces atención sin centro. 6. Consecuencia práctica. Toda su enseñanza apunta a esto. Ver claramente es actuar correctamente. No hay necesidad de disciplina, método o esfuerzo si hay percepción real. El problema es que casi nunca vemos sin distorsión. Bueno, muchas gracias, Sebastián. Esta es la primera parte de estos dos textos que trabajó Raúl, y yo diría que es contundente y lapidario Krishnamurti en decir que en realidad lo que vemos siempre es lo que somos. Somos en el sentido de los valores que condicionan nuestra observación. Claro, pero por otro lado, él nos dice que lo que denomina, y muchos también lo hacen de esa manera, insight, es la posibilidad de ver sin ese condicionamiento, es decir, sin el reservorio de nuestra vida pasada, de nuestras experiencias pasadas, de nuestros valores. Y yo me pregunto, y quería ver cómo lo ven tanto Juli como Pablo, ¿qué veo cuando tengo, digamos, la dicha de poder ver sin mi condicionamiento? Porque si este esfuerzo de trabajar al punto de poder comprender todos nuestros lastres pasados es vano, realmente sería absurdo. Es de suponer que hay un lugar a partir de esa comprensión de la separación entre el hecho y la imagen que nos va a permitir vivir de otro modo, ¿no? Y es una pregunta válida, y creo que la única respuesta, más allá del planteo teórico de Krishnamurti, es ¿qué nos pasa a nosotros o qué nos pasó cuando pudimos ver sin tantos condicionamientos? Bueno, yo puedo responder desde mi propia experiencia. Voy a empezar al revés. Cuando algo ocurre y eso tiene un impacto en mí, y eso que ocurre lo vivo con conflicto porque pone en jaque algo de lo que soy o de lo que arrastro, lo que me ocurre es que intento como desmenuzarlo y atacarlo intelectualmente, buscando cómo resolverlo, ¿no? Como si... Que es un problema, porque si hay que resolver es problema. Exacto. Es algo que hay que como sea que es, representa un ataque hacia lo que soy en alguna forma, ¿no? Ya sea, o a lo que creo que soy. O a lo que creo que soy. Pero en ese momento es lo que soy porque estoy convencido de eso. Claro. No me lo cuestiono. Ahora, cuando eso... Bueno, y todo eso es el movimiento del conflicto, ¿no? Ahora, cuando eso no ocurre, porque, bueno, se dan las condiciones para que uno tenga un deje de luz, por lo menos en mi caso, se vive como una especie de agua que se aquieta abruptamente. No es una explicación, no es algo que se pueda no es algo que adopta un estado simbólico, sino que es más bien como una suerte de ver un movimiento, como que no es que sacas una foto de algo, es como si vieras un movimiento, ¿no? Un movimiento de lo que ocurre, y en ese movimiento, en poder ver ese movimiento, está implícita una suerte de comprensión que lo que trae, o el resultado que genera en uno, es como una suerte de calma abrupta, como de silencio abrupto.
la mente rumiante que está persiguiendo la solución y que suele exacerbarse, suele acelerarse y suele alimentarse a sí mismo, y uno en reglas generales no lo controla y uno queda preso de eso, como que eso se calla abruptamente. Creo que podés contar algunas sin personalizar. Tengo una Tus experiencia experiencias que creo que van a ser muy ricas en este desafío, ¿no? muy similar. Estaba pensando que una linda descripción de esto puede ser invitarnos a dejar de reaccionar y entrar en un estado más contemplativo. Es complejo porque la mente vive reaccionando y buscando su defensa, pero también en mi caso, la manera personal en la que lo he experimentado es cuando hay mucha reacción de mi parte, ir a buscar adentro qué es lo que me hace reaccionar. Tal vez tú lo hablabas desde un punto de vista un poco más intelectual, lo mío ha sido muchísimo más emocional. ¿Qué me despierta? ¿Dónde me duele? ¿Por qué me causa esta angustia? ¿Por qué me genera tanta emoción? ¿A dónde va? Y obviamente con ayuda terapéutica, ir a buscar otros momentos de mi vida en lo que eso había ocurrido, recrear y entender. Y tiene unos efectos bastante hermosos desde mi punto de vista. He experimentado también lo que tú hablas como el silencio, es un silencio instantáneo. Hay como un efecto mágico que no se me ocurre otra palabra, y es que cuando hay un conflicto afuera y yo he ido adentro a revisar qué es lo que me está mostrando este conflicto y he ido a buscarlo en mí, el conflicto afuera se diluye. Cuando yo adentro hago el insight, el darme cuenta de lo que me está representando. Y creo que es una combinación entre lo que el conflicto me está representando y la reacción que yo estoy teniendo a ese conflicto, porque no me puedo sacar de la ecuación. Soy yo la que está reaccionando al conflicto. Entonces, cuando recreo qué es lo que está chocando entre lo que está ocurriendo y lo que yo siento ser, o lo que recuerdo ser, o lo que espero que sea, cuando ese choque se logra como comprender, ahí hay un silencio muy profundo y es una paz interior, porque no hay más roce. Y yo sí considero que hay como una expansión del corazón, porque uno logra... Yo siento que uno logra incluso compasión por ese otro que te está mostrando conflicto, porque si viniste a mi vida a mostrarme algo, a mí me queda solo gratitud, porque si eso no hubiera existido, yo no habría podido crecer, comprender, y desde un cierto punto de vista considero que eso es evolución en el proceso propio, ¿no? En madurar. Estoy usando la palabra evolucionar para hablar de madurez. Es cuando creces como ser, cuando todo lo que has aprendido y estudiado se pone en práctica para poder ayudarte a dar un pasito más en eso que te puede llegar a ocurrir, porque creo que eso empieza a acercarse más a ser un poco más realista. Afuera puede haber todo el ruido que el mundo proponga, pero depende de mi silencio interno, el roce que va a tener ese ruido con mi interior también. Me voy a detener en lo que dijiste sobre esa paz o ese silencio que se logra, que por supuesto yo comparto porque también lo he vivido, a partir de ver. Y me quiero detener en esto porque hace unos minutos habíamos hablado en forma de pregunta si existía una realidad o una verdad, que es una palabra más fuerte, independiente de lo que uno vive o siente o percibe. Y cuando Julie dice eso, y también lo dice Pablo, y yo adhiero, tengo que pensar que sí, que de algún modo hay una verdad esencial en el sentido más místico, si se quiere, del concepto, porque si no, esa paz no nacería. Si los hechos, cuando son desprendidos, o mejor dicho, cuando yo me desprendo de los sentimientos que tengo respecto al hecho,
vivo una paz, es porque indudablemente hay como una verdad mística que me da paz. Si no, no se produciría eso. Si eso no ocurriría, el hecho de verlo nunca me daría paz. Seguiría siempre el mismo círculo vicioso. Quizás no lo pueda demostrar con un estudio científico, pero creo que es la única manera de explicar por qué a uno le da paz el ver el mismo hecho que le daba sufrimiento. Una cosa que quería agregar, que se me vino a la mente mientras vos hablabas, es que una de las cosas que he podido identificar después de que uno es empujado hacia esta suerte de calma abrupta, es que uno es empujado hacia una especie de ciclo, porque claro, uno no se queda indefinidamente en esa calma, porque la vida continúa y luego, bueno, siguen pasando cosas que estimulan a uno en una dirección o en otra. Y es interesante, por lo menos así es como lo viví yo. Ustedes me dirán cómo lo han vivido, que esa suerte de calma es como tiene su propio ciclo, no es indefinida, es como una suerte de inyección que genera un efecto y que después uno va como volviendo a un estado que no solamente es un antiinflamatorio, no es antibiótico. No porque aquella cosa que cambió, aquella transformación que ocurrió, por más minúscula que sea, llegó para quedarse. Eso seguro. Ahora, sí es cierto, por lo menos desde mi experiencia, y me ha pasado en muchas ocasiones, que el hecho de ver algo no te hace un iluminado para todo en la vida, porque la vida todo el tiempo se renueva y uno no está preparado para lo que no ocurrió. Puede ser que uno esté parcialmente preparado para lo que todavía no ocurrió, pero hay cosas que todavía no ocurrieron para las cuales uno no está preparado. Entonces uno sigue supeditado a que algo lo desarme, lo descontrole. Hace poco escuché una conversación en la que hablaban de elevar la frecuencia. Viste que dentro de todos los grados de estado vibracional hay unos que son más altos, y que cuando uno logra elevar, o cuando quien logra elevar la frecuencia, hay una idea falsa de creer que el que entra en una alta frecuencia nunca más baja, nunca más vuelve a sentir cuestiones. Y en realidad esta persona decía que lo que ocurre con la alta frecuencia es que te prepara mejor para la siguiente zambullida en las profundidades de las frecuencias bajas. Y recordé alguna vez escuchando un sheikh que dijo que este universo se explica y se experimenta en contracción y expansión. La respiración, hemos hablado de esto. Y eso que tú describes como ciclo me hizo pensar en la contracción y la expansión. Cuando estás en expansión estás completamente feliz, acabas de comprender, entendiste todo, y lo asocié con el tema de la frecuencia, porque siempre a una expansión la va a seguir una contracción, y siempre a una contracción la va a seguir una expansión. El tema es cómo nos permitimos que nos toque, y cómo nosotros también entramos en ese movimiento, en esa elongación, digamos, cómo nos permitimos esa flexibilidad para que esa frecuencia en la que entramos cuando tenemos un insight, cuando incorporamos aprendizaje, luego, si viene otra vez una contracción, podamos usar esa mochila, cargarla con cosas. Bueno, en el programa de los ciclos, cuando hablamos de los ciclos, en mayor o menor medida hablamos de esto. Claro. Esta elongación que vos decís es crucial, diría yo, comprender que va a ocurrir querramos o no. Esto de llegar a una cima y pretender quedarse en una hipotética cima
es algo que la vida no permite. La vida no permite eso. Sí podemos aprender a medida que los ciclos se transitan y vamos a encarar las distintas etapas del siguiente ciclo de distinta manera. Obviamente, o repetimos o hacemos las cosas distintas, son las únicas dos posibilidades, pero sí es cierto que a donde sea que miremos y en la proporción que miremos podemos encontrar un ciclo. En todo hay ciclo, en todo hay ciclo, y el ciclo tiene esto de que no es repetición, pero es una suerte de orden estructural que te indica en cuándo estás, más que en dónde, en cuándo. Es una suerte de cuándo, ¿no? De la misma forma que sabemos que ahora estamos en otoño, es loco porque estamos en otoño, pero no es una repetición, porque no son las mismas hojas, no son los mismos árboles, no es nuestro mismo estadio que el año pasado. Es una suerte de orden estructural, pero el contenido es otro. Así es. Bueno, creo que está Gustavo en línea. Wow. ¿Qué tal, Gustavo, tanto tiempo? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Gus, buenas noches. ¿Cómo ¿Todo vas, bien? Gus? ¿Cómo estás? Bueno, un poco tocado por este tema, de si uno habla de los recuerdos o no. Porque yo voy a hablar de tu tía, pero no por lo que dijo tu mamá ni tu papá, porque no los conoció ninguno de los dos. Pero si nos ponemos a hablar de tu tía, bueno, nunca me contaste que tuviste una tía. Sí, tuve varias tías. Bueno, no, entonces estaba confundido. No. El tema de los ciclos también es un punto, si bien es cíclico y todo en el universo expande y contrae, hay un tema que es el centro desde el cual ese ciclo impacta. Volviendo a esa mudanza energética que nos invita Krishnamurti cuando dice aléjate tanto de ti mismo, y habla primero de estar allá alto en la montaña, donde el aire es puro. Quiere decir que en ese aire puro, la impureza, y él habla del agua clara, la impureza del agua contaminada o no contaminada, de la pureza del aire, ahí no influye. Es decir, en ese punto donde no hay un centro, el ciclo se observa, pero no se señala. Yo creo que hay que tenerlo en cuenta. Yo no comprendí. No comprendió Pablo. Hay que explicárselo. Claro, si no hay un centro histórico de Gustavo, Pablo, Juli, Horacio, lo cotidiano, digamos, no tiene dónde impactar. Lo cotidiano es lo cotidiano, ¿me entendés? Y punto. Es decir, me despierto con muchas ganas de tomar un café con leche, pero resulta que cuando hablo de heladera, se tomaron la leche y no hay. Bueno, listo, también no hay la leche, no da ese tema de sí, pero no me dejaron un poco, nadie piensa en mí, cómo no se acuerdan de anotarme, y así cuando vengo del trabajo compro leche, ¿viste? Todo ese tipo de cosas, que es lo que el centro, respecto de un hecho, accionaría, ya no cabe, porque no está ese centro. Entonces no hay leche, listo, no se toma café con leche. ¿Entendés? Tomate un té, tomate agua, sino como decía Dogen, agua caliente y meditación. Eso es lo que nos cuesta muchísimo comprender, por eso vamos y venimos, y gracias a Dios que en algún momento vamos. Pero lo cierto es que la contracción y la expansión
siempre se da en planos materiales, ya sea que llamemos planos materiales al pensamiento o a la emoción aparte de la materia. Sí, es verdad, pero también como vos ejemplificás, cada vez que quiero tomar un café con leche y abro la heladera, hay un hecho material, que es el insumo, café, leche y la heladera, y por otro lado, un aspecto psicológico que ¿qué voy a hacer con las circunstancias que generan ese deseo, ¿no? Y por eso está operando el centro. Claro, bueno, pero Ahí, claro. hay dos, digamos, hay dos versiones de la realidad, de algún modo. La realidad pelada, que sería lo ideal, porque a mí me permitiría no tener ansiedad, no tener rencor, no tener bronca, no tener conflicto, y la realidad que la mayoría vivimos, que es nuestra reacción ante el hecho. Entonces, es como dos realidades paralelas, ¿no? Disculpa, cuando ya decís ideal, ya entraste por la banquina, porque el tema del ideal es una estructura que ha generado lo psicológico. La realidad es la realidad, ni buena ni mala, porque si no entramos en un plano electivo, en el plano electivo de la mente, como dice los aforismos yoga de Patanjali. Es lo que es. No, ¿entendés? Y eso nos cuesta porque hay toda una estructura de búsqueda de seguridad, de búsqueda de lo mejor, de la bienaventuranza, pero en realidad, si uno observa, eso ideal, capaz que es lo que hablaban en la primera media hora del programa, lo que es ideal para vos no es ideal para mí. Pero yo no me refería al ideal del hecho, sino lo ideal que sería que yo no reaccionara. Y a eso me refería, es decir, que sería deseable que mi reacción no se produzca. Eso es lo que quise significar. Por ahí no fui lo suficientemente claro, pero bueno, si no lo fui, lo aclaro para que quede preciso lo que quería transmitir. Ideal me refiero a mi reacción, es decir, que en realidad no reaccione como vulgarmente hacemos, y de esa manera el dicho se puede expresar naturalmente. Eso es lo que claro, ahora es interesante lo que decís para ver el génesis de esto ideal, porque el génesis de esto ideal parte de mi propia ilusión de que si no reacciona también sería lo ideal. Ahí está la sutileza, la impresionante, este filo de la navaja, como dicen, porque vos fijate, ¿desde dónde surge que lo ideal sería no reaccionar? Y si de repente la situación exige un movimiento que sería reactivo, eso no tiene por qué afectar el mundo de calma interior en el cual estoy. Es decir, se me abalanza un coche que cruza en rojo. No, yo tengo que dar el salto. Son dos cosas distintas. ¿No? Una cosa es la conducta y otra cosa es la reacción interna ante el hecho. Yo obviamente tengo que tener una conducta frente a hechos determinados. Como vos bien decís, o como decía Krishnamurti, te aparece un animal salvaje, tenés que tener una conducta. Pero es el hecho en sí el que dispara la conducta. En cambio, nuestra vida, teñida de factores psicológicos abrumadores, se constituye y procede a disparar conductas desde nuestra propia interioridad, no desde el hecho. Eso es lo que yo quería marcar, ¿no? Claro, bueno, ahí está el famoso aléjate tanto de ti mismo que ni tú mismo puedas encontrar. Pero ese famoso lo hiciste vos, Pero sí, lo que yo le entiendo a Gus es que esa es la referencia puntual, porque ahí es cuando el yo se disuelve.
cuando el centro se disuelve, Claro. cuando me puedo distanciar lo suficiente que empiezo a ser más un contemplador de la realidad que una reacción, pero requiere que me quite del centro, que entiendo que ahí es cuando se pone en acción operativa el alejarme tanto de mí mismo. Gustavo, ¿vos escucharías el segundo texto que va a leer Edith? Así los últimos minutos lo destinamos a comentar algo. Le pedimos a Sebastián que lo ponga por favor al aire. Gracias. La percepción en los miedos. En la enseñanza de Krishnamurti, el miedo no es solo una emoción a gestionar, sino es un fenómeno que revela cómo percibimos. El punto clave es que el miedo está profundamente ligado a una percepción distorsionada por el pensamiento. 1. El miedo no está en el hecho, sino en la percepción del hecho. Krishnamurti distingue entre peligro real, por ejemplo un auto que viene hacia vos, y el miedo psicológico, lo que podría pasar. El primero, o sea, el peligro real, requiere acción inmediata. El segundo, el miedo psicológico, es producto del pensamiento. Ejemplo, no estás en peligro ahora, pero pensás, ¿y si pierdo el trabajo? ¿Y si me enfermo? Ese ¿y si? Ya es tiempo, proyección. Ahí aparece el miedo. 2. El pensamiento fabrica la percepción del miedo. El mecanismo sería algo así. Ocurre una experiencia como dolor, rechazo, pérdida y queda registrada como memoria. El pensamiento la proyecta al futuro. Esa proyección se percibe como amenaza y el cuerpo reacciona como si fuera real. Pero en ese momento, ¿hay peligro real? Generalmente no, hay una imagen. 3. Ver el miedo sin distorsión. El punto central en Krishnamurti no es eliminar el miedo, sino verlo correctamente. ¿Qué significa eso? Sin nombrarlo. Esto es miedo, sin escapar. Distracción, racionalización, sin justificarlo, sin tratar de cambiarlo, solo observar. 4. El observador es el miedo. Este es el núcleo más difícil. El que observa el miedo no está separado del miedo. El yo que dice tengo miedo está hecho de memoria, experiencias pasadas, conocimiento. Es decir, el observador es parte del mismo movimiento que genera el miedo. Cuando esto se ve, deja de haber lucha interna. Ya no hay yo versus miedo. Hay solo el fenómeno del miedo desplegándose. Y en esa percepción sin división, el miedo cambia de naturaleza. 5. Percepción directa versus reacción automática. Normalmente hacemos esto. Sentimos miedo y reaccionamos huyendo, controlando, pensando. Krishnamurti propone algo radicalmente distinto. Al sentir miedo, percibirlo completamente. Esa percepción total, sin interferencia del pensamiento, es lo que él llama insight. Y ese insight no es gradual, puede disolver el miedo en el mismo instante. 6. Aplicación concreta, o sea, es algo muy cotidiano. Supongamos ansiedad por una relación donde surge el pensamiento, puede dejarme. La imagen que surge es que te ves solo y la emoción que surge es el miedo. En lugar de seguir la cadena, aparece algo interesante. El miedo sin pensamiento es solo una sensación física intensa. Y esa sensación, cuando no es alimentada por imágenes, tiende a transformarse o extinguirse. 7. Punto clave final. Para Krishnamurti, el miedo se sostiene en una percepción fragmentada, observador versus observado, y se disuelve en una percepción total, sin división. Bueno, muchas gracias. Bueno, como quedan solamente 4 minutos, te vamos a dar la iniciativa a vos, Gustavo, para que digas lo que te parezca, si te parece que tenés que agregar algo sobre este texto. No, yo diría que investiguemos el tema o la palabra, digamos, que tocó esta
este compendio que hizo Raúl, imagen, no en pantalla, en un mundo cada vez más virtual, pero que ya la pantalla y la imagen mental acompaña al ser humano desde que podemos decir que tiene cierto nivel de raciocinio. Sería interesante investigar eso profundamente, cómo se generan esas imágenes y qué es internamente lo que hace de pantalla. Eso es digno de considerar. Sí, más Bueno, en esas épocas, ¿no? Donde lo que es imagen tiene tanta preponderancia y van quedando los otros sentidos como postergados, como hemos hablado con nuestro invitado la otra vez, de la escucha, que uno en general no escucha con los oídos, sino que escucha con las imágenes visuales que tiene de las personas, y que es tan engañoso lo visual, ¿no? Tan superficial, tan particularmente superficial. Así que ahí esto exigiría un esfuerzo adicional, aunque no le guste la palabra esfuerzo a Krishnamurti, de poder separar el polvo de la paja, ¿no? Es tan apabullante lo que es imagen en la relación nuestra con el medio, que realmente es muy complicado poder discernir, ¿no? Bueno, ¿quieren agregar algo, chicos? ¿Vos, Pablo? Es interesante también comprender que en mayor o menor medida, calculo que cada individuo lo experimentará con distinta intensidad, que las respuestas o las reacciones químicas que el cuerpo tiene ante una situación a veces son lo suficientemente apabullantes como para llevarnos a un estado de confusión en el cual no podemos ver. Sería interesante que quizás en algún otro programa podamos investigar el rol del cuerpo. El rol del cuerpo como reacción. Sí, y como voy a usar la palabra limitante a falta de otra mejor, cuando ocurre algo y uno tiene que adoptar una postura. Bueno, está planteado el tema como para considerarlo en los próximos programas. Gracias, Gustavo, un gusto que hayas vuelto al programa, te mandamos un saludo y nos encontramos el próximo martes. Buena semana. Buenas noches. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción, Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz.